la solución de este sistema de ecuaciones dinámica está más allá de los objetivos de este curso. Esto requiere emplear técnicas que no veremos en el curso, pero en un curso de ecuaciones diferenciales o de optimización dinámica sí que lo estudiarán. Por lo general, la solución de estas ecuaciones se realiza por métodos numéricos, es decir, a través de las computadoras, y se puede obtener una solución para estas ecuaciones. En nuestro caso, vamos a optar por una simplificación. Vamos a asumir que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo. Este equilibrio de largo plazo no es otra cosa que lo que llamaremos de aquí en adelante el estado estacionario. El estado estacionario es una condición específica o un equilibrio específico de la economía en la cual las variables de mañana, los valores de las variables en un futuro son exactamente igual a los valores observados en el periodo presente. Es decir, imaginen una situación en la que en una economía pasan los años, transcurren los años, periodo tras periodo, y en el muy, muy largo plazo, cuando básicamente, técnicamente, el tiempo tiende a infinito, este equilibrio se converge a un equilibrio, y este equilibrio condiciona que las variables del tiempo en un tiempo adelante, en t más 1 por ejemplo, sean exactamente iguales a los valores de esta misma variable pero en el tiempo presente. Es decir, en el estado estacionario es una situación de un equilibrio en la cual todas las variables toman el mismo valor del periodo anterior. ¿Okay? Básicamente ya no hay cambios en las variables de interés. Por ejemplo, en este caso, en el caso de un sistema de dos ecuaciones donde el capital y el consumo son las variables dinámicas, toman valores cada periodo del tiempo de forma diferente. En el estado estacionario, estas variables, sus valores presentes y futuros son los mismos. Si asumimos que la economía se encuentra en ese equilibrio de largo plazo, entonces el sistema de ecuaciones que tenemos aquí en pantalla se resuelve como un sistema de ecuaciones normal y corriente, como veremos más adelante. Lo importante está en que comprender, o más bien de reflexionar, en este punto sobre la idea de equilibrio de largo plazo y corto plazo. Las condiciones de primer orden que vimos respecto al consumo y al capital se satisfacen en cada periodo en el tiempo, es decir, la economía en realidad se encuentra en equilibrio en el sentido que estas ecuaciones, las condiciones de primer orden, siempre son satisfechas en cada periodo. En cada periodo la economía se encuentra en equilibrio. Este equilibrio que les comento, el equilibrio de largo plazo o estado estacionario, es un equilibrio especial, es una situación en la cual, como he dicho antes, los valores de las variables presente y futuro son exactamente iguales. Pero en la transición a ese equilibrio de largo plazo, las variables satisfacen siempre las condiciones de primer orden que hemos visto antes. Esto es necesario consultar el libro en la página web de nuestro curso, donde podrán leer un poco más respecto a este tema, esta discusión. Por ahora, para este término de practicidad, la siguiente slide nos mostrará esta solución en el equilibrio de largo plazo o estado estacionario. De nueva cuenta, el estado estacionario, el equilibrio de largo plazo, es una situación en la cual las variables de mañana, en un periodo adelante o dos periodos adelante, van a ser exactamente iguales al del periodo anterior, y estas van a ser iguales a una constante, es decir, a nuestro consumo es un consumo igual para todos los periodos, y lo mismo va a suceder, esta condición, lo mismo vamos a imponerlo para el capital. En esta situación, diremos pues que el sistema dinámico anterior se transforma a un sistema estático, y imponiendo esta condición, la condición A, los valores de las variables son las mismas a un valor de la variable que es la incógnita que debemos de resolver, es decir, vamos a suponer que todos los valores en el tiempo, mañana y hoy, son exactamente a esta variable, y esta variable es una incógnita. ¿Okay? Es constante en el tiempo, pero no conocemos su valor. Si imponemos esta condición, las ecuaciones 1 y 2 del slide anterior o de la pantalla anterior
implica que el sistema es un sistema estático y se puede resolver como un sistema de ecuaciones que vimos en los bachilleratos. Asumir que estás en el estado estacionario, que la economía se encuentra en el estado estacionario, significa que consumo, futuro y presente son el mismo valor. Si sustituimos esta condición en la ecuación 1, vamos a tener que el consumo, el lado del izquierdo de la ecuación de Euler es igual a 1, es una constante, y entonces toda la ecuación de Euler es 1, y observen que aquí hemos eliminado el subíndice t. ¿Por qué? Porque ya es una constante, es una incógnita, no importa en qué periodo del tiempo, a partir de ese punto de equilibrio de estado estacionario, el valor del capital siempre es el mismo para los siguientes periodos futuros y presentes, asumiendo que en el presente estamos en el estado estacionario. Por tanto, la ecuación de Euler toma esta forma muy simple respecto al capital. Imponiendo la misma condición de estacionariedad o que estamos en el estado estacionario en la restricción de recursos de la economía o en la ecuación 2 de nuestro sistema dinámico, lo que vamos a tener como resultado es la siguiente expresión. Recordemos que el incremento de Kt más 1 más Kt, este incremento Kt más 1 más Kt1, no es otra cosa que la diferencia entre Kt en el periodo de mañana menos Kt en el periodo actual. Si estamos en el estado estacionario, habíamos dicho que esta K es exactamente igual a la K de mañana, por tanto la diferencia es 0. Y esto explica el 0 de aquí. En el estado estacionario, pues, no hay variación del capital. ¿Por qué? Porque el capital de hoy es exactamente igual al de mañana y la diferencia entre hoy y mañana va a ser a 0. Esto terminó es el lado izquierdo de nuestra ecuación número 2. Recordemos esto, muy importante. Aquí tenemos la función de producción menos el consumo, menos la depreciación del capital. Esta condición sigue manteniéndose en la restricción de recursos, por tanto, el sistema dinámico pasa a ser un sistema estático compuesto por estas dos ecuaciones. De la ecuación 2, directamente podemos observar que obtenemos la, solución de C común del consumo como una función del capital, ¿va? Es decir, usando la restricción de recursos, una vez imponiendo la estacionariedad del modelo, del equilibrio de largo plazo, podemos obtener de esta ecuación directamente una expresión del consumo como una función del capital. Por tanto, nos hace falta, cuánto vale el capital. Es decir, si conocemos el valor del capital, podemos conocer el valor o solución. Con una estrellita vamos a indicar la solución del consumo en el largo plazo. En ese equilibrio, ¿cuánto va a ser el consumo que observemos en la economía? ¿Pero de qué depende? Del capital. Observemos pues que es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. En principio se puede resolver sin ningún problema. De la ecuación 2 despejamos el consumo directamente como una función del capital. Para resolver esto, entonces necesitamos encontrar el capital. ¿Qué ecuación nos queda remanente que podemos usar para encontrar el capital de estado estacionario? Pues la ecuación 1, la ecuación de Euler en el steady state o en el estado estacionario. De la ecuación 1 vamos a despejar el capital, o de la ecuación de Euler en el estado estacionario despejamos el capital y aquí dejo los pasos, algún paso intermedio. Simplemente recordamos que la ecuación de Euler en el estado estacionario es esta condición de aquí y empezamos a mover términos que nos estorban. Por ejemplo, beta está multiplicando a toda esta expresión, pasa dividiendo. Al dividir beta podemos pasar este término que estaba sumando, pasará restando. ¿Okay? Y este término que tenemos aquí lo podemos reescribir de esta forma. De aquí recordemos que lo que nos interesa es despejar el capital. El capital está dividiendo, podemos pasar al otro extremo, al otro lado de la ecuación multiplicando, y lo que estaba en el otro lado lo va a pasar dividiendo para llegar a esta bonita forma de aquí, y simplemente tenemos que ahora que elevar toda la expresión por el exponente 1 partido por menos alfa, y para obtener el capital de estado estacionario de esta economía. Es decir, en el largo plazo, en el equilibrio de largo plazo, la economía va a converger a un nivel de capital constante, porque hemos dicho que ese es permanente en el tiempo,
y es igual a esta expresión de aquí. ¿Okay? Esto hay que guardarlo en su bloc de notas, porque después haremos comparaciones con la solución que obteníamos del planificador maximizador del consumo, el cual ese planificador del maximizador del solo el consumo, en ese supuesto, en ese escenario de que nos comportaríamos como este tipo de planificador, encontrábamos que había un capital de oro y un consumo de oro. Entonces lo que vamos a hacer es comparar esta solución del planificador optimizador de utilidades de bienestar, y lo vamos a comparar sus resultados, este que tenemos en pantalla, con lo que habíamos obtenido con el planificador que maximiza solamente el consumo en cada periodo. Bueno, dicho esto, hay que poner esto en el tintero, hay que guardarlo, y esto es lo que llamaremos capital de estado estacionario, que optimiza en principio la utilidad de los agentes en esta economía. Aquí tenemos que hacer una pequeña anotación o un paréntesis sobre la definición del factor de descuento. Debemos tener en cuenta que el factor de descuento, la beta, es nuestro factor de descuento, es en realidad el resultado de la siguiente operación, de dividir 1 entre 1 más este parámetro que tiene un nombre que se llama teta, y este teta en griego asumimos que es un valor positivo, y esta es la tasa de descuento, ¿ok? Entonces el factor de descuento es resultado de combinar una tasa de descuento, básicamente. Entonces, si sustituimos esta expresión del factor de descuento como una función de su tasa de descuento, lo sustituimos en nuestra solución de estado estacionario, lo que vamos a obtener es básicamente, después de hacer ciertas operaciones, esta capital de steady state, estado estacionario. Es la misma expresión, pero hemos sustituido la beta por el factor de descuento por 1 más teta. ¿Okay? Esto es muy importante porque les había comentado en el slide anterior que la idea es comparar la solución del planificador optimizador de utilidades con el planificador que maximiza consumo en cada periodo. Vamos entonces a guardarlo, vamos a llamar capital de estado estacionario del planificador, y con esta solución lo único que bastaría, o mejor dicho, lo que necesitaríamos hacer para cerrar la solución de nuestro modelo es encontrar el consumo, pero el consumo en el estado estacionario. Recordar que el consumo es una función del capital. Lo único que tendríamos que hacer es pues sustituir el capital en la expresión del consumo como una función de este. Si sustituimos el capital en la restricción de recursos en el estado estacionario que ya habíamos encontrado en la ecuación número 2, esto es el consumo, recordemos, podremos escribir esto como factorizando el capital. Y no se me pierdan, esto es simplemente álgebra. Lo único que he hecho aquí es factorizar el capital. La variable k es factor común en los dos términos. Aquí entra restando porque cuando multipliquen este capital por esta base de aquí van a obtener exactamente la expresión de aquí arriba de la producción. Y obviamente este capital multiplicando por el factor de descuento van a obtener este término. Es otra forma simplemente de reescribir para simplificar un poco los cálculos. Observen que haciendo este truco, este paso intermedio, lo que obtendríamos será una simplificación muy rápida. Cuando sustituimos el capital de estado estacionario, aquí está dentro del corchete, elevado a este término, observemos que el exponente es el mismo, pero con signo contrario. Por tanto, el exponente sería negativo y entonces se invierte. Si ustedes hacen las operaciones intermedias que aparece aquí, la expresión que ustedes deben de llegar dentro de estos corchetes va a ser esta expresión de aquí. Por último, haciendo las simplificaciones o las factorizaciones concretas, lo que tendríamos pues que el consumo en el estado estacionario sería una expresión lineal del consumo respecto al capital en el estado estacionario, una constante, y aquí tendríamos que sustituir simplemente nuestra solución del steady state o del estado estacionario. En resumen, tenemos que la solución del planificador benevolente que desea optimizar el nivel de utilidad en el tiempo
es la que tenemos aquí en el estado estacionario. Esta es la cantidad de capital que el planificador buscará obtener en la economía para obtener esta cantidad de consumo en ese equilibrio. La solución o la convergencia a este equilibrio está caracterizada por una trayectoria en el tiempo del consumo y del capital hacia este punto de equilibrio. Y esa trayectoria es importante que lo tengan al menos de forma intuitiva, que lo tengan claro de forma intuitiva. Significa que en el transcurso, en el tiempo, desde el momento inicial hasta este punto de equilibrio temporal de largo plazo, la trayectoria que siguen el consumo y el capital son óptimas en el sentido que en cada punto del tiempo el planificador está maximizando la utilidad de toda la sociedad, no el consumo, sino que la utilidad. Recordad que es un objetivo diferente del planificador optimizador de utilidades que el planificador maximizador del consumo. En esta solución que les presento aquí, esta es, digamos, es la meta en el largo plazo. ¿A dónde va a converger la economía? ¿Hacia dónde va las variables de nuestra economía? Es este el punto, el objetivo, el punto final, pero en la trayectoria desde el punto inicial hasta el final, todos los valores que toma el consumo y el capital en la trayectoria dinámica en el tiempo son valores que maximizan la utilidad del planificador. Está maximizando pues en cada punto del tiempo la utilidad y haciendo un uso óptimo por tanto de los recursos. A diferencia importante, existe una diferencia muy importante respecto al planificador maximizador del consumo, el cual este tipo de planificador lo único que le importa es en un periodo obtener el máximo consumo posible. Ahora en el siguiente video veremos pues que una comparación entre la solución del planificador maximizador del consumo y el planificador optimizador de la utilidad, para clarificar esto en términos de forma gráfica.